El episodio inició con la Chilindrina, que llevaba algunas horas preguntando por su padre. No lo había visto desde la mañana, que don Ramón salió de la vecindad. Más tarde el chavo aparece en la vecindad y la Chilindrina le pregunta si es que lo ha visto. El chavo entonces dice que sí. Ella pregunta dónde. Y el chavo responde: lo vi en el parque. Llevaba una cámara de vídeo. Estaba tomando fotos a unos niños. La Chilindrina estaba confundida. Así que sale de la vecindad rumbo al parque. Más tarde regresa, alegando que no encontró a su padre por ningún lado. Más tarde aparece don Ramón, entrando con un costal. La Chilindrina sale corriendo y lo abraza, diciéndole que estaba muy preocupada por él. Don Ramón responde el abrazo y dice: no te preocupes, hija, estoy bien. Solo que fui al parque a trabajar de fotógrafo. Y por eso estuve todo el día afuera. Lamento no haberte dicho antes. Ella se alegra y le dice que lleva en el costal. Él dice que solo es parte de su equipo de trabajo. Además, le da 5 pesos para que ella salga a comprar. Mientras que don Ramón no entró a su casa, sino que se fue hacia el otro patio. Volviendo más tarde pero con el costal algo vacío. Mientras los días transcurrían, don Ramón salía de vez en cuando a tomar fotografías. Pero no era diario, sino que era de manera esporádica. Un día, la Chilindrina, Kiko y el chavo estaban a mitad del patio platicando. Doña Florinda sale de casa y le dice a Kiko que la comida está lista. Además de que invita al chavo y a la Chilindrina a comer. Quienes aceptan gustosos. Mientras comían, ellos empezaron a ver la televisión. Querían poner al Chapulín Colorado. Pero antes de eso aparecieron las noticias. Según se reportó, la desaparición de 5 niños en una zona cercana a la vecindad. De momento no había ningún índice de hallazgo, pero se comenzarían las investigaciones. Pues todo fue en un lapso de 1 mes y medio. Ese mismo día don Ramón no había ido a su trabajo de fotógrafo. Y la Chilindrina después de comer con Kiko fue a su casa. Y le contó la noticia a don Ramón acerca de los niños desaparecidos. Él dijo que ya lo sabía. Pues vio la nota en el periódico que había comprado. Además le dijo a la Chilindrina que no debería salir a la calle. Podría ser peligroso. Mientras tanto, al día siguiente don Ramón preparó su cámara y se fue a trabajar. Pero esta vez a un lugar diferente. Don Ramón no le había dicho dónde exactamente a la Chilindrina. Pero al parecer era un parque que se encontraba a unos 30 minutos de la vecindad. Aquel día don Ramón regresó con el costal lleno, dándole dinero a la Chilindrina. Pero esta vez el costal sí lo metió a su casa. Lo extraño era que su cámara no era tan grande como para que el costal siempre se viese lleno. Aún así no parecía haber nada raro. Además, don Ramón le dijo al chavo y a Kiko que procuraran tampoco salir de la vecindad solos. Al día siguiente, en la escuela, el profesor anunció que una de sus compañeras de escuela, aquella que nunca hablaba pero siempre estaba ahí, había desaparecido un día antes. La última vez que la observaron, fue cerca de donde don Ramón tomaba fotos. Pero claro, esto nadie lo sabía todavía. Don Ramón estuvo así trabajando, cada 5 o 6 días aproximadamente. Hasta que 1 mes y medio después decidió cambiar de lugar. Justo cuando otra vez, en las noticias informaron la desaparición de 5 niños. La zona, la misma donde don Ramón había trabajado. Don Ramón un día estaba en casa. Él tenía un cajón en el cual siempre que llegaba de trabajar guardaba algo. Ese cajón estaba prohibido, la Chilindrina no podía acercarse a él. Cosa que para ella fue rara. Pero aún así prefirió hacer caso para que no se enojara su padre. Nuevamente, don Ramón volvía con el costal lleno. Cada que él decía que iba a trabajar. Esto comenzó a ser sospechoso para la Chilindrina. Aunque nunca se atrevió a cuestionar. Ahora, el parque en el que don Ramón decía tomar fotos estaba a casi 1 hora de distancia de la vecindad. Salía de casa cada 5 días. Todo hasta que un día don Ramón llegó apresurado a la vecindad. No dijo nada. Solo entró a casa.
Se cambió de ropa y salió nuevamente. Pero sin decir nada. Solamente salió corriendo. Más tarde regresó sin costal ni nada. No dijo nada. Solo entró a casa. Pero diciéndole a la Chilindrina que ya no trabajaría más de fotógrafo. Pues la inseguridad era demasiada. Al día siguiente, amaneció la vecindad con un olor extraño, fuerte, pero sobre todo desagradable. Todos se dieron cuenta del olor. No sabían de dónde provenía exactamente, pero era muy asqueroso. Doña Florinda decidió llamar a un plomero para revisar si venía de una tubería. Antes de que llegara, todos buscaron la posible fuente del olor, pero no hallaron nada. Solamente que, a palabras de Kiko, el olor venía de debajo del piso. El primero llegó pero no encontró nada. Al menos no en las tuberías. Pero dijo que el olor no era algo normal. Que más bien olía a animal muerto. Sin tener otras opciones llamaron a los bomberos. Ellos revisaron cada rincón. Hasta que uno de ellos salió con la cara extraña y dijo: «Señora Florinda, ¿sería tan amable de llamar a la policía?». Ella hizo caso y así fue. La policía llegó a la vecindad. Y fueron a donde les indicó el bombero. En ese momento don Ramón tomó sus cosas y dijo: «Bueno, me avisan qué es lo que pasa. Yo tengo algo de urgencia que hacer. Al rato regreso». Don Ramón salió apresurado. Pero los oficiales que estaban en la puerta impidieron su salida. Otro policía más, que tenía un costal en la mano, dijo: «¿De quién es este costal?». Todos señalaron que era de don Ramón. Él voltea nervioso y el policía le dice: «¿Me puede explicar qué es esto que hay aquí?». Don Ramón no contestó. El policía molesto le pide que le responda. Y don Ramón no lo hace. Todos estaban confundidos. Hasta que la Chilindrina pregunta: «¿Qué es lo que pasa? ¿Qué encontraron atrás?». Aquel bombero halló un agujero hecho en el patio trasero. Aquel agujero conducía a una especie de sótano, que se alojaba por debajo de la casa de don Ramón. Los policías entraron a su casa. Y en el cajón encontraron algunas fotos. El policía que cuestionó a don Ramón antes le dijo: «¿Me puede usted explicar por qué tiene estas fotos?». Don Ramón solo contestó que es porque trabajaba de fotógrafo. El policía entonces preguntó: «¿Y qué me puede explicar sobre los 15 cuerpos que hay bajo su casa?». Don Ramón le soltó un golpe y quiso correr, pero fue detenido. El policía entonces le gritó: «Don Ramón, usted queda detenido por el asesinato de 15 infantes. Tenemos la suficiente evidencia». Todos confundidos cuestionaron qué sucedía. Resultó que don Ramón era un asesino serial. Le tomaba fotos a niños que después secuestraba y asesinaba. Pero eran demasiados, que el lugar donde los escondió, que era un sótano que él mismo hizo, no soportó el olor. Y por eso llegó a toda la vecindad. La noticia se esparció por los medios. Era don Ramón, el fotógrafo asesino. El día que don Ramón regresó corriendo de la vecindad, fue porque el mismo policía que tomó el costal lo venía persiguiendo. Él ya le seguía los pasos. Don Ramón se fue preso. Y en esa vecindad nunca olvidaron esa tragedia, que los traumó de por vida.